Vamos a leer del versículo 32 hasta el 49. Inicialmente, espero que hayan traído su Biblia, porque vamos a leer muchas cosas. Y vamos a leer de manera alternada del 32 al 49, empezando ustedes en más. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y dejaron sueltas. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también se hacían, sacándole y sacándole. Y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ya mujeres Dios están en la misma condición. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la cesta, jugó dinero sobre toda la tierra hasta la primavera. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor, te damos muchas gracias, Señor. En este día, que es el día más especial de la semana, Señor, yo creo que el más especial de todo el año, Señor, en el cual recordamos tu muerte, Señor. Recordamos ese castigo que tú no merecías, que merecíamos cada uno de nosotros, que sin embargo tú decidiste en tu gran amor y misericordia ponerte en nuestro lugar, Padre. Te damos muchas gracias, Dios, en esta mañana, porque nos has reunido, nos has convocado, todos podemos venir el día de hoy, Padre, y te pedimos, Padre, que ninguno salga como hemos entrado, Señor. Que salgamos con nuestra compañera, que tú nos hables, Señor. Hemos venido porque nos han quitado tu Espíritu Santo, porque hay algo importante que tú quieres que aprendamos, tú quieres que escuchemos, Señor, tú quieres que pongamos por obra, Señor. Ayúdanos, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva en cada uno de nosotros, que quites toda angustia, todo pensamiento que no venga de parte tuya, Señor, y que, Señor, sean cautivos nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón llevadas a tus pies, Señor, para que no haya nada que nos traiga, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo, en todo eso te damos a ti la gloria, Padre, y yo me pongo en tus manos pidiéndote que me des la unción y la gracia tuya, Señor, para poder compartir con toda sencillez y claridad tu palabra, Señor, de tal manera que sea edificado tu pueblo y sea exaltado el nombre del Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Tome su lugar. A través de este evento, hermano, de la crucifixión, son mencionadas muchas personas, hermano. En este evento, hermano, lo hacían público los romanos. Los romanos ponían la crucifixión, y no solamente pusieron la crucifixión, aunque el tipo de Cristo era la muerte más horrenda, pero todas las muertes que usaba el Imperio Romano lo usaba para sobajar, para de alguna manera seguir dominando a toda la gente que tenían bajo su dominio. Querían ellos poner un buen escarmiento a las personas que fueran crucificadas, hermano. Y hacían un circo impresionante, porque lo que más querían era infligirle el mayor dolor a la persona en el mayor tiempo posible, hermanos.
Por eso los ladrones que estaban junto a Cristo no estaba destinado a que murieran ese día, porque los hubieran dejado 3, 4 días, hermano. Sin embargo, Poncio Pilato decidió, para quitarse la presión de los judíos, darle un castigo a Jesús que prácticamente lo mataría ese día, que era la laceración, ¿verdad? Que era la laceración. Como en algunas películas usted lo ha visto seguramente, la laceración no solamente era en la espalda, normalmente los colocaban de pecho, de dorso, ¿no? Y ahí es donde les empezaban a pegar con el flagelo, que era un gato de 7 puntas, con lo que prácticamente hacían tiras la piel, ¿no? Por ese castigo y por todos los golpes y por todo el daño infligido, hermano, pues obviamente Cristo murió rápidamente, pero la crucifixión, hermano, era una cosa horrenda que querían los romanos poner un verdadero escarmiento, ¿no? Y en medio de todo eso, pues por eso hay tantas personas. Hay muchas personas que tienen que ver con el acontecimiento de la crucifixión, hermano. Muchos para bien, para ayudar al Señor, para tratar de hacer algo, hermano, para otorgar algo al Señor. Algunos lloraron, algunos lamentaron, algunos se sorprendieron, se dolieron, ¿no? Cambiaron su vida a través de este evento de la crucifixión, y otros tanto, o la mayoría para mal, hermano. Sacaron un provecho personal de la crucifixión, hermano. Sacaron a reducir su odio por la verdad. Sacaron algún provecho, hermano. Cobraron algún dinero, ¿no? Cumplieron con su trabajo, algunos como los soldados, hermano. Con su parte de la historia, y algunos nunca estuvieron dispuestos a enfrentar la justicia, a cambiar sus vidas, a pesar de enfrentar la verdad de Dios, hermano, a través de Cristo. A través de estas personas, la pregunta que Dios nos da el día de hoy es que si podemos identificarnos con algunas de las personas, ¿no? Con algunos de ellos, ¿no? Con algunas actitudes que tuvieron con respecto a Cristo, ¿no? ¿Tendremos algo que cambiar nosotros que tal vez ellos tenían? ¿O habrá algo que aprender, ¿no? Pues es lo que vamos a ver esta tarde, ¿no? Tenemos que ver como creyentes que debemos analizar nuestra vida en cuanto a la cruz de Cristo, ¿no? En cuanto a este evento de la crucifixión. Y esta tarde vamos a analizar algunas de las personas, hermano, que tienen que ver con este acontecimiento de la crucifixión. Vamos a ver algunos pasajes, hermano. Vamos a ver algunos pasajes para que nos enfoquemos en las personas que están interviniendo en los pasajes. Y yo le pido en el nombre del Señor que usted pueda aterrizar. Yo sé que, mire, normalmente cuando los predicadores o la palabra nos confronta, hermano, normalmente buscamos a que no vino, no volteamos a ver atrás. O al esposo, ¿no? O le hacemos así, ¿no? Bueno, yo lo veo desde aquí como dice. Pero qué importante es que nos analicemos nosotros, que analicemos nuestras actitudes nosotros mismos, ¿no? Y Dios quiere enseñarnos algo. Las primeras personas que tienen que ver con la muerte de Cristo, hermano, son los sacerdotes y el Sanedrín. Vamos a ver San Juan capítulo 18, versículos del 12 al 24, y le voy a pedir a alguien que me ayude a leerlo. San Juan capítulo 18, versículos 12 al 24, por favor. No todos, nada más uno. Entonces, y
Primeramente están aquí estas primeras personas que intervienen. Sin ellas no hubiera sido imposible la construcción, ¿no? Los sacerdotes, los sumos sacerdotes, que eran dos, por cierto, ¿no? Y el Sanedrín, ¿no? Estos eran los que representaban la religión o el sistema religioso de los judíos, hermanos. Había dos sumos sacerdotes en este tiempo. Aquí mencionan quién era el que mandaba, hermano, que era Anás, ¿verdad? Caifás era el sumo sacerdote en turno, hermano. Pero desgraciadamente eso no era el plan de Dios, hermano. El sumo sacerdocio en el Antiguo Testamento tenía que haber sido del linaje de Aarón, Pero cuando llegamos después de la opresión y del tiempo de Cristo, vemos que ya no hay un sumo sacerdocio que sea vitalicio, porque así era el sumo sacerdocio, hermano. Ahora hay dos sumos sacerdotes, hermano. Uno es el que manda desde su casa, y fueron sumos sacerdotes dos de sus hijos, y ahora era el yerno, el sumo sacerdote. Y estos eran los saduceos, hermano, que era una secta de los judíos, hermano. Esta secta de los judíos, hermano, pues eran de los aristócratas, y pues habían tomado el dominio, hermano, en el tiempo de la opresión griega, para que ellos fueran ahora los que mandaban, ¿no? Los que mandaban. El grupo que se le oponía eran los fariseos, pero el odio que tenían por Cristo logró unir el Sanedrín, que eran todos los principales, todos los príncipes, que juzgaban en 70 personas y que juzgaban todos los asuntos de Israel, ¿no? El grupo de los saduceos no quería darle cuentas a los fariseos y tenían un problema severo, que no creían en los milagros, ni en la resurrección, ni en los ángeles, ¿no? Esos eran los sacerdotes que estaban gobernando el pueblo, hermano. Varias veces durante el ministerio del Señor Jesucristo, hermano, habían sido confrontados por Jesús, hermano, con sus propias doctrinas, hasta que durante esta semana, aproximadamente por el martes, le trataron de poner un cuadro al Señor con una enseñanza acerca de la resurrección, y le contestaron una pregunta, hermano. Cristo les contestó una pregunta que jamás le habían podido contestar los fariseos acerca de la resurrección, porque ellos querían creer en los milagros y en la resurrección y en la vida después de la muerte solamente si lo marcaba la Torah. Así que eso es una parte de lo que Cristo les contesta, ¿no? Le trataron de poner varios cuadros en esta semana, hermano, y no pudieron, hasta que se llenaron de coraje y de envidia, hermano. Y como dice aquí este pasaje, ya habían decidido matarlo, hermano. Ese dato está en San Juan capítulo 11, mira. Vamos atrásito. ¿Cuándo decidieron matarlo, hermano? Bueno, pues cuando ya no pudieron con él, hermano. Cuando ya no pudieron con el Señor Jesucristo. San Juan 11, 45 dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro santo lugar y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, ni piensan que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarlo. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús. Estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado la orden que si alguno supiese dónde estaba, le manifestase para que le bendiese. La resurrección de Lázaro, hermanos, es la señal, la última señal que hace el Señor Jesucristo según el Evangelio de San Juan, que ocasiona que ellos se enardezcan tanto al ver que no pueden parar los milagros y las señales que hace Cristo. Fíjense qué interesante, hermano, que lejos de que se alegraran, lejos de que ellos que tenían la ley
y que habían visto irrefutablemente que él era el Mesías, que hacía los milagros con los que se comenzó Juan el Bautista, de que él era el Cristo, ¿se acuerdan? Cuando estaba a punto de morir, Juan el Bautista mandó preguntar con sus discípulos: ¿eres tú al que esperamos o esperaremos otro? Y Cristo no le dijo: soy yo, nada más le dijo: vayan y díganle las señales que hago, ¿no? Vayan y díganle que los ciegos ven, que los cojos andan, que los ciegos oyen y que ha sido anunciado el Evangelio del Reino. Quiere decir que estas son las señales que esperaban ellos para entender que él era el Mesías, ¿verdad? Que él era el Cristo. Por eso cuando Felipe le dice: ya nada más muestran al Padre nos basta, Cristo le dice: pues tanto tiempo he estado con ustedes y no pueden conocer que yo soy el Padre. Y si no me creen por lo que yo les digo, créanme por las obras que he hecho, por las señales. Las señales eran suficientes para que ellos se dieran cuenta, hermano, de que el Señor era quien había dicho. Sin embargo, ellos, voluntariamente, porque no les convenía, hermano, porque iba en contra del sistema religioso, porque iba en contra de su posición que tanto querían ellos conservar, ¿no? Y que tanto le discutía al pueblo, deciden matarlo, hermano, por haber resucitado a Lázaro, porque ahí se dieron cuenta que ya no iban a poder parar la popularidad de Cristo, hermano. Los eventos que siguen después, tanto el soborno que le hacen a Judas para que lo traicionen, tanto los juicios falsos y la entrega de Jesús a los romanos, ya solamente son parte del complot que ya había diseñado Caifás, el sumo sacerdote, hermano. Así que junto con las acusaciones falsas, son parte del odio que tenían hacia aquel que podía echar abajo su sistema religioso y político. La palabra del Señor nos enseña que primeramente lo llevaron a la casa de Anás, que él es el que había fraguado todo, ¿no? Que él era el que mandaba a Caifás, aunque Caifás era el sumo sacerdote. Y después lo llevaron a la casa de Caifás. Dice, como dice el versículo 18 de San Juan, capítulo 18 de San Juan, versículo 28. Estaba en la casa de Anás, y luego dice: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, ¿no? De casa de Anás a casa de Caifás, y de casa de Caifás al pretorio, ¿no? Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Eso es lo que es la religión, ¿se da cuenta? Bien les dijo el Señor Jesucristo que eran unos hipócritas, hermano, porque no se quisieron entrar a contaminar con los pisando el suelo romano, hermano, pero bien que llevaban a Cristo para derramar su sangre. Como la religión solamente son cosas externas, hermano, son puras cosas externas, ¿no? Ellos celebraron juicios falsos en la noche, hermano, para que no se pudiera defender Cristo. Le impidieron justicia pública, hermano, le impidieron que se levantaran testigos que pudieran atestiguar a favor de Cristo. Levantaron testigos falsos y lo hicieron todas curas. Inclusive sacaron del Sanedrín a los que podían oponerse a este juicio falso, entre ellos Nicodemo y José de Arimatea, hermano, para que no les estorbaran la oportunidad de matarle, hermano. De matarle, pero eso sí, no quisieron entrar al enlosado o al tribunal de los romanos para poder comer la Pascua después de matar a Cristo. Y seguramente la comieron. Así que la religión, hermano, pues solamente es una serie de conductas externas que no sirven para nada, hermanos. Pues se cuidaban de no contaminarse con lo que los gentiles pudieran tener, comer o pisar, ¿no? Pero ese día era el día que querían derramar la sangre de Jesús. ¿Qué es más malo, hermano? Contaminarse con entrar en una casa inmunda de romanos o llenarse las manos con la sangre del Hijo de Dios, hermano. Pues eso es lo que hace la religión, exactamente. La gente religiosa, hermano, se cuida de no comer ciertas cosas, hermano. Se cuida de no comer, de tratar de portarse bien unos cuantos días, hermano. De ritos de vigilias, pero se contaminan de chismes, de adulterios, hermano, de fornicaciones, de robo. ¿Sabe que estadísticamente no es porque yo lo diga, hermano? Esto siempre me dio mucha curiosidad, porque obviamente yo vengo de un lugar religioso, ¿no? Y mi papá, que paz descanse, hermano, siempre guardaba la vigilia. Siempre guardaba la vigilia. Todo el año tomaba, pero esos 40 días no tomaba nada. Pero nada más llegaba el Viernes Santo. Pasaba a las 3 de la tarde y en
entonces sí, hermano, otra vez no lo volvíamos a ver para nada. Qué tristeza, hermano, que solamente se trate de eso en la religión, hermano. Muy santos en este día en Iztapalapa, hermano, y ya mañana ya empiezan a robar otra vez. ¿Cómo no, hermanos? La religión es Chasma, ahorita está ya lleno Chasma, hermano, que por cierto es el señor de los ladrones, hermano. Y ya mañana ya empieza todo otra vez, hermano. Todo otra vez, no tiene ningún cambio en la vida, solamente son cosas externas, son cosas que no tienen nada que ver con lo que hace Cristo dentro de nosotros, ¿no? Podremos también nosotros caer en religión, hermano, si no vemos bien nuestras acciones, nuestras conductas para con Cristo y para con los demás. Podríamos llenarnos la boca de llamarnos el pueblo de Dios, pero no reconocer la santidad de quien estamos adorando, hermano. Sin reconocer cuál es la voluntad de Cristo para nuestra vida, hermano. Podríamos caer en la misma religiosidad de estas personas, diciendo que amamos a Dios, hermano, pero seguir pecando voluntariamente, hermano. Diciendo que somos cristianos, seguir fumando y tomando, hermano. Seguir en la pachanga, en los conciertos del mundo, en todas las cosas que fácilmente somos arrastrados, hermano. Pero fíjense cómo dice Hebreos 10, hermano. No lo quiero espantar, ¿no? Hebreos 10. No lo quiero espantar, pero se lo tengo que decir. Lo bueno es que yo no escribí el libro, hermano. Yo nada más lo predico, dice por ahí. Hebreos 10, 23 al 31. ¿Alguien haga el favor de leerlo, por favor? 23 al 31. Por favor. Dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hasta ahí. Esta palabra está bien fuerte, hermano. Algunos no lo tomamos en cuenta muchas veces, hermano. Por eso leímos desde el 23, hermano. Y la mayoría de las personas que se llaman cristianas, hermano, desgraciadamente se fijan mucho en las cosas externas, como la comida, el vestido, la conducta, la manera de hablar, que digo que está bien, ¿no? Pero no se fijan en el cambio que debe de hacer Cristo dentro de nosotros, hermano. Y algunos caminamos como cristianos, pero estamos podridos todavía por dentro por el pecado, hermano. Estamos llenos de pecado, de orgullo, de arrogancia, de contradicción, ¿no? Y nos hemos convertido en personas religiosas solamente, hermano. En personas religiosas solamente. Pecando deliberadamente, como dice la palabra de Dios, hermano. Una vez que hemos sido redimidos y limpiados por la sangre de Cristo, seguimos comportándonos como nos comportábamos antes, hermano. Minimizando el pecado, minimizando las cosas, hermano. Fácilmente es caer en la religión como estas personas, hermano. Así que bien haremos en cuidarnos, hermano, de no caer en la religiosidad, ¿no? Y caminemos detrás de Cristo, ¿no? Detrás de Cristo. Es fácil ser religioso, hermano. Es fácil ser religioso, pero no lleva absolutamente a nada. Unas segundas personas, hermano, que tienen que ver con la crucifixión también, que intervienen. Lucas 23, del 1 al 12. Lucas 23, del 1 al 12. ¿Quién me ayuda a leer? Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, le condujeron a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: hemos hallado a este persistiendo a la nación, prohibiendo el mal que hizo hacer, diciendo que él mismo es Cristo. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos?
curioso cómo termina el versículo 12, ¿verdad? Ahí hubiera sido un buen final, hermano, ¿no? Se hicieron amigos Pilato y Herodes, ¿no? Aquel día por parte estaban enemistados por causa de Cristo, pero para mal no vaya a creer, o sea que para bien no. Pilato, hermano, Herodes y la esposa de Pilato son las siguientes autoridades que tienen que ver con la muerte de Jesús. Pilato era el procurador de Roma en Judea. Él era el encargado de hacer justicia, hermano. Los líderes religiosos no podían matar a Jesús por estar bajo el dominio romano, porque se los prohibía la ley romana. Entonces por eso lo llevaron con el procurador, porque era el único que podía decretar la muerte de alguien, pero lo tenía que comprobar, hermano. Y Pilato, viendo la inocencia de Jesús, una y otra vez trató de evadir, de eludir el problema en el que él estaba, hermano. Por eso dice el versículo número 6, dice, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, o sea, oyendo decir que era de Galilea, preguntó si era Galileo y vio la manera de zafarse rápidamente y mandárselo a Herodes. Es por eso por lo que se lo manda a Herodes, ¿no? Y Herodes obviamente se siente honrado de que lo haya tomado en cuenta el procurador romano, ¿no? Pero bueno, el punto, hermano, es que Herodes es la persona que mandó matar a Juan el Bautista. Y bueno, pues él mismo pensaba que Cristo, que Jesús, era Juan el Bautista resucitado. Lo dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 17. Herodes tenía deseo de conocer a Jesús, hermano. Pero durante el ministerio el Señor le llamó a aquella zorra por la astucia de Herodes, ¿no? Para el mal. Pero el deseo de conocer Herodes a Cristo no era para mí, hermano, sino era para que, a ver si lo entretenía y le hacía alguna señal, hermano. Le hacía algún milagro, ¿no? Bueno, el versículo 8 dice ahí, Herodes viendo a Jesús se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verlo, porque había oído muchas señales, muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal, ¿no? Fíjense cómo dice Marcos 6, del 17 al 20, hermano. Este es el caso de Herodes, hermano. Y hay cosas que aprender de Herodes, ¿eh? Marcos 6, 17 al 20. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encarcelado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le aguardaba salvo, y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Fíjense, Herodes es una persona de contradicción, hermano, porque le tenía temor a Juan el Bautista, porque entendía y reconocía que era un hombre de Dios. Y a pesar de que Juan lo confrontaba y le decía que estaba en adulterio porque había tomado a la mujer de su hermano Felipe, el pretarca, hermano, y estaba viviendo en adulterio, y a pesar de que la mujer quería que lo matara, él no se animaba a matarlo. Y la razón principal, como dice el versículo 20 de Marcos, dice, y le guardaba salvo y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Quiere decir que a Herodes, hermano, le gustaba escuchar la predicación de Juan el Bautista. Mire, yo no he encontrado algo más profundo que esto en la palabra. Qué interesante que Herodes sea una persona que le gustaba escuchar la palabra de Dios, a pesar de que lo confrontaba. Ahora, no vaya usted a creer que le gustaba escucharla para cambiar su vida, sino que Herodes es un tipo de persona que le gusta escuchar, que tiene comisión de la palabra de Dios, que le gusta escuchar a los buenos predicadores, que le gusta escuchar la buena palabra, hermano, pero que no está dispuesto a cambiar su vida para Dios. ¿Se da cuenta? Hasta parece una contradicción, hermano. Pero sabe, hermano, que no cambia al hombre escuchar la palabra de Dios si no se convierte en hacedor de la palabra. La Biblia dice en Santiago, Romanos, dice, porque no son los oidores de la ley los que se salvan, sino los hacedores de la ley. Algunos cristianos tienen el mal concepto, hermano, de que ya escuchando, pues ya, ¿no? Venimos a escuchar la palabra de Dios, pero salimos de aquí y salimos igual. ¿Qué cree que eso no es cierto?
lo que cambia la vida de la persona, si es la que está en contacto con la palabra de Dios, pero permitir que el Espíritu Santo haga que tú seas un hacedor de la palabra de Dios. Desgraciadamente, mucha gente, hermano, le gusta escuchar la palabra como Herodes. Busca a quien predica mejor, hermano, para ver qué nos entretiene como Herodes, hermano. Pero no pone la palabra por obra. No pone la palabra de Dios por obra. Entonces, mucha gente inclusive se la pasa toda la predicación haciendo el signo y diciendo amén, sí, gloria a Dios, ¿verdad? Pero no agarran nada de lo que les conviene la palabra, hermano. Entonces no sirve de nada. ¿Se dan cuenta? No sirve de nada, hermano. Y bueno, pues ese es Herodes, ¿no? Mucha gente sabe mucha Biblia, hermano. Inclusive mucho más que algunos siervos, ¿no? Pero no la viven, ni la obedecen, ni la creen. Entonces, eso no sirve. Eso no sirve. Yo conozco muchas personas que a lo mejor nos podríamos tener un buen debate de la palabra de Dios, hermano. Pero, ¿y eso de qué serviría? ¿De qué serviría eso si lo poquito que conocemos o lo mucho que conocemos no lo ponemos por obra, hermano? A Herodes le gustaba escuchar a Juan, hermano, pero bajo la presión de sus amigos y sus familiares, ¿qué creen que lo mató? Lo mató porque había prometido a su hijastra que lo iba a matar, y ahora viene delante del Señor, que le gustó mucho que estuviera Cristo delante de él, hermano, pero porque quería que le hiciera un milagro, quería que le hiciera una señal para entretener a toda la corte, y como no lo obtuvo, hermano, como Cristo se quedó callado, entonces lo mandó a escarnecer, lo mandó a flagelar y se lo regresó a Pilato. Pilato nuevamente lo recibe, hermano. Fíjense cómo dice San Juan capítulo 18. Aquí está el testimonio de Cristo delante de Pilato. Aquí lo que nos deja ver el pasaje, hermano, es que definitivamente Pilato sabía que Cristo era inocente. Dice en el 18 de Juan, versículo 28. Llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio. Era la mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habíamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomen ustedes entonces, júzguenle de acuerdo a su ley. Los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra de que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí, ¿qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tu rey? Respondiendo Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no he hallado en él ningún delito. Fíjense, hermano, Pilato está delante de la verdad, el camino y la vida. Y Cristo le está declarando lo que Él es. Le está declarando que el reino de Él no está aquí, hermano. Y le está declarando que Él es la verdad. Y sin embargo, Pilato se niega a ver la verdad. ¿Por qué Pilato, si entendió Pilato que Cristo era inocente, por qué lo ejecutó entonces, hermano? Bueno, pues mire, yo creo que este es el mayor pecado y error que tuvo Pilato, hermano. Estaba convencido de la verdad, estaba convencido de que Cristo no había hecho nada digno de muerte, pero por la presión de los principales judíos, hermano, decidió entregarlo. Históricamente hablando, Pilato había cometido 3 errores por lo que estaba de castigo en Judea. No era una felicitación lo que le había hecho el César en este entonces a Pilato, sino que era un castigo que lo hubieran mandado a Judea. Y ya había cometido un error anteriormente y 2 ahí con los judíos, tanto que lejos de calmar a los judíos había provocado una disputa con ellos, ¿no? Y desgraciadamente pues ya estaba acusado por el César, ¿no? Los judíos sabían esto, hermano, los principales sacerdotes sabían esto, y por eso lo presionaron hasta que le dijeron:
si tú no matas a ese que es traidor de César, no eres amigo de César, ¿no? Y cuando escuchó eso Pilato, hermano, entonces tembló Pilato. Entonces tembló porque sabía que si no les daba lo que querían, aunque a pesar de su conciencia y a pesar de lo que le había hecho la esposa, decidió entregar a Jesús por conveniencia, hermano. Cristo, hermano, el apóstol Pablo lo pone de ejemplo de todo lo que hizo aquí el Señor Jesucristo delante de Pilato. Es como dice 1 Timoteo 6:13. La primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 13, le dice a Timoteo: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Sabe que Cristo delante de Poncio Pilato, hermano, pudiendo él a solas defenderse, pudiendo él decir, no, pues no es cierto lo que dice, mira lo que pasa, que así, decidió callar, hermano, y decidió tratar de mostrarle la verdad a Pilato sin emitir absolutamente ningún juicio, hermano. El Señor, hermano, nos pone ejemplo de cuando seamos atacados, claro. No, yo creo que no todos estamos dispuestos a hacer una cosa de estas, hermano. Sin embargo, ese es el ejemplo de Jesús, hermano. Lejos de defenderse, lejos de jurar, ¿no? Lejos de tratar de hacer un juicio, hermano, Cristo había decidido entregar su vida, y esto es lo que más impactó a Pilato, hermano. Fíjense cómo dice Mateo 27, del 11 al 14, acerca de esta conducta de Cristo para con Pilato. Y esto es lo que más condena a Pilato, hermano. Mateo 27, del 12 al 14. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Lo que le está diciendo es: ¿qué no escuchas? Defiéndete, pues, ¿no? Pero, fíjense, el 14 dice: pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba. Ese es el testimonio cristiano. No tenemos que defendernos absolutamente de nadie, ni de nada, porque hay quien nos defiende. Y Cristo en este momento sabía que le tenía que dar testimonio a Pilato, y se lo dio, hermano. Por eso, hermano, Pilato totalmente no es libre, aunque se lavó las manos, ¿verdad? No, para nada, hermano. Tenía una gran culpa porque él vio que Cristo no era culpable de nada, y sin embargo decidió matarlo, hermano. También está la mujer de Pilato, Mateo 27, 19, hermano. Fíjense cómo la mujer de Pilato, hermano, también nos da una buena señal de gente que se conduce así, ¿no? Dice el 19: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. La mujer de Pilato, hermano, era fácil de convencer, ¿no? También como que muy falta de entendimiento, ¿no? Tenía una mezcla de verdad y ficción, ¿no? Había soñado mucho con esa persona, con Jesús, pero no es porque ella lo haya escuchado, no es por nada de eso, sino sencillamente por el sueño, ¿no? Las personas como ella aceptan que las afirmaciones de Jesús son ciertas, hermano. Lo mismo que de cualquier filosofía pasajera, ¿no? O cualquier ciencia religiosa, ¿no? Es una mujer mística, ¿no? De esas que se deja llevar por las cosas ocultas, ¿no? Hacen de la Biblia o de la cruz o de la iglesia, e incluso del nombre de Jesús, símbolos o fetiches, hermano. ¿Sabe que eso es lo que más vende en el mundo, hermano? Su fe es superficial y sentimental de la mujer de Pilato, incapaz de transformar su vida, de cambiar su vida o de cambiar su carácter, hermano. Mire, esto es bien actual también. Este tipo de personas bien actuales, hermano. Muchas doctrinas cristianas, voy a llamarlo así, por no llamar iglesia, ¿no? En la actualidad se parece mucho a la mujer de Pilato, ¿no? En estos días convocan a la gente por milagros, ¿no? ¿Sabes? Estaba yo en una iglesia ahí en Toyoca, hermano, de esas que salen en la televisión, ¿no? Santo Dios, le decía yo a mi esposa, estábamos el miércoles ahí, vamos a llevar a mi muera, vamos a tantos. Nos paramos en el estacionamiento y entonces me dice: ve ahí que Semana Santa, conoce a Cristo en la Semana Santa. El jueves, recordemos, el lavatorio de pies decía, su
David y empecé a ver, y el viernes para las personas que tienen alguna envidia en su matrimonio, bueno, pues ¿qué esotéricos, hermano? Yo me quedé así impresionado, que dije, bueno, pues ellos son los que predican la palabra de Dios, pero a eso han llegado por vender a Cristo, hermano. Y dije, qué tremendo, ¿no? Hablando directamente como si pasaras ahí por la Merced o por cualquier tienda de los brujos, ¿no? Y, de los hechiceros, de las brujas buenas, les dicen, ¿no? De las brujas blancas, hermano. No se vayan a confundir ustedes, hermano, no hay bruja buena ni bueno, sí hay bruja mala, ¿no? Pero no hay ninguna bruja buena, hermano. Todas las personas que acuden con esas personas quieren una solución rápida de las cosas, hermano. Esa era la mujer de Herodes. No le importaba la inocencia de Cristo, no le importaba que realmente fuera justo, hermano. Lo que le interesaba era lo que había soñado, ¿no? Y desgraciadamente, ¿cuántas personas hay así, hermanos? ¿Cuántas personas hay así, no? También ¿cuántas personas hay como Pilato, hermano? Que sabiendo la verdad la niegan por no convenir a sus intereses personales. Muy cristianos hasta que está en juego el negocio, hasta que está en juego el trabajo, hasta que está en juego algo por causa de Cristo, hermano. Y entonces ahí ya se retorna, ¿no? Que cree que hay que seguir adelante, hermano. Desgraciadamente muchas personas se convierten como Pilato porque la verdad de Cristo atenta contra aquellas cosas que son su sustento, hermano. O contra aquellas cosas que son su tema, que son su meta, hermano. Y nunca se alcanzan a rendir a la verdad o a la señoría de Cristo y acaban perdiéndolo todo, hermano. Pilato pensó que había ganado, hermano. Pilato pensó que se había librado, pero sabe que, como dice la historia que termina Pilato, es desterrado por el emperador romano porque antes de la situación de la caída de Jerusalén, ya Pilato ya no estaba, hermano. En el año 70 ya Pilato ya no estaba. Lo desechó Tiberio porque no lo querían a Pilato y murió en la pobreza. Así que recibió un buen castigo que le había hecho. Otra persona que tiene que ver con la crucifixión de Cristo, Lucas 23, 18. Esa es de las más conocidas, ¿no? Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló entonces Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte hallado en él. Le castigaré y le soltaré. Mas ellos insistían a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Las voces de ellos y los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Barrabás. Barrabás, lo que sabemos, es poco lo que sabemos, pero sabe que, bueno, la mayoría de nosotros somos como Barrabás. No se espante ahorita, no sabe por qué. ¿Quién era Barrabás, hermano? Bueno, pues aquí dice que estaba acusado de sedición y un homicidio. Era como un terrorista de los de ahora, ¿no? Era alguien que había alborotado al pueblo y por eso Roma lo tenía encarcelado, y por haber matado era un preso de muerte también, hermano. Entonces, el nombre de Barrabás nos da una idea de quién era este personaje, ¿no? Los judíos, hermano, tenían nombres que los identificaban con sus padres. Por ejemplo, Simón Pedro, ¿cómo se llama? Simón, hijo de Jonás. Así se llama. Eso tenía que ver con el padre, ¿no? Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo, ¿no? Todos los discípulos de Cristo eran hijos de Tadeo, hijo de Alfeo, ya saben. Esos eran los nombres que tenían los judíos, hermano. Pero Barrabás no dice que fuera hijo de nadie, hermano. Inclusive el nombre de Barrabás significa literalmente hijo del padre, ¿no? Usted puede preguntar ¿de cuál padre? Bueno, pues de cualquier padre. O sea que era un hijo de nadie, hermano. Y eso precisamente es el asunto con Barrabás. El hijo de un padre sin nombre que cometió un crimen, y por ese crimen Jesús murió en su lugar. Por ese crimen Jesús murió en el lugar de Barrabás.
Barrabás es una persona con la que nos identificamos muchos de nosotros, hermano, o todos los cristianos, ¿no? Porque también como Barrabás todos fuimos malhechores, hermano. Fuimos pecadores en contra de la ley de Dios, hermano. Y como Barrabás merecíamos y estábamos condenados a morir, hermano. Nadie más que Barrabás y nosotros, hermano, merecíamos la cruz de Cristo, claro. Sin embargo, Jesús muere en nuestro lugar, por nuestros pecados, y nos pone en libertad, hermano. Nadie necesita ser importante para aceptar la libertad en Cristo, hermano. Y yo le aseguro que por ser un terrorista, seguramente si a Barrabás le hubieran dado la oportunidad, tal vez no lo hubiera agarrado, ¿no? Por su orgullo, ¿no? Por su causa. Sin embargo, aquí vemos cómo Cristo voluntariamente se pone por él, y Pilato obviamente lo suelta para que dejen a Cristo en el lugar de Barrabás y lo maten, ¿no? Yo quisiera que se imaginara la escena: Barrabás escuchando la tumba desde su celda, hermano, escuchando cómo decía la gente: crucifícale, crucifícale, y seguramente Barrabás en su celda pensaba que era contra él la cosa, ¿no? Él no sabía lo que estaba pasando afuera, no sé si se ha puesto a pensar en esto. Me imagino a Barrabás en la celda, hermano, escuchando en el pasillo los pasos de los guardias, que de menos eran 4, escuchando cómo se acercaban a su celda, y viendo cómo entró la guardia, lo encadenaron y se lo llevaron a empujones y a golpes, hermano, porque así eran los romanos. Y seguramente él, rumbo al enlosado, hermano, donde el pretorio, también es la otra palabra, donde se llevan a cabo los juicios públicos, yendo hacia allá, Barrabás seguramente estaba asustado, hermano. Había un miedo de muerte en Barrabás, hermano. Mientras va pasando el pasillo y ve la luz del enlosado, seguramente sabe y piensa: ha llegado ya mi hora, ahora sí ya llegó lo mío. Y qué sorpresa ha de haber tenido cuando de repente ve a Jesucristo, hermano, que seguramente no lo conocía, y que lo ve ahí, y que lo ve medio golpeado, hermano, porque todavía no lo latigaban, está medio golpeado, y ve que la gente no está en contra de él, sino está en contra de ese ser que está ahí. Y hasta Barrabás puede entender que esa gente que está ahí, ese inocente que está ahí, hermano, es un santo de Dios, hermano. Porque todo el mundo lo podía ver, menos los que estaban en contra de Cristo, hermano. Y cuando Pilato dice: ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o que suelte a Jesús? Y cuando escucha a la gente que dice que a Jesús, hermano, yo creo que Barrabás no cabía de gozo, hermano. Yo creo que Barrabás le volvió el alma al cuerpo, hermano, y ya de hecho, pues no lo entiendo, pero pues que me suelten, ¿no? En alguna película yo vi que hasta se reía y decía: pues ya, suéltame, ¿no? Suéltame, yo ya me voy a hacer mis fechorías, ¿no? Bueno, eso es lo que pone la película, ¿no? Pero ¿qué creen que hay una tradición donde cuando Lucas o Marcos dan los nombres de personas que tuvieron que ver con la muerte de Cristo, eran personas que podían atestiguar cuando ellos escribieron, ¿no? Hay una tradición que dice que Barrabás se arrepintió y que estaba como testigo, como Simón de Cirene y sus hijos estaban como testigos de lo que habían presenciado, de lo que habían visto. Entonces podemos creer que Barrabás se arrepintió, que seguramente cuando entendió que estaba muriendo un inocente en su lugar, le dio mucho gozo, hermano, pero cuando entendió y lo impactó el testimonio de Jesucristo, él decidió cambiar su vida. La tradición esta dice que inclusive se volvió en un defensor de la causa de Cristo. En un defensor de la causa de Cristo. La pregunta es: ¿qué hacemos nosotros, no? Porque miren, de la misma manera, no sé si usted en sus pecados entendió alguna vez lo que yo entendí cuando cometí adulterio, que estaba destinado ya al infierno. Cuando yo cometí adulterio, yo dije: ahora sí ya me toca el infierno, ¿no? En mi conocimiento, por lo que tenía yo de Dios en aquel entonces. Pero sabe que esto me recuerda mucho, siempre hay una película que me gusta mucho que se llama En busca del soldado Ryan, o A rescate del soldado Ryan. La historia cuenta cómo un grupo de soldados y un capitán dan su vida para rescatar al soldado que era su misión. Y cuando está muriendo el capitán, que es Tom Hanks en la película,
le dice al soldado Ryan, que es un joven, dice, haz que esto valga la pena, ¿no? Y entonces la película acaba como empezó, con el soldado Ryan frente a la tumba, hermano, con su familia al lado, y él había tenido una buena vida, se ve la familia, y él con lágrimas en los ojos le dice a la esposa, dime que he sido un buen hombre, dime que he sido un buen padre, le dice el soldado a la mujer, ¿no? El soldado ahora ya viejo, ¿no? Dime que he sido un buen padre, porque él vivió toda su vida tratando de que valiera la vida, su vida, la vida de los que habían dado su vida por él. ¿Sabe que el que dio la vida no es un capitán, cualquiera, ¿no? El que dio la vida por usted para que valga la pena su vida ha sido el Hijo de Dios. Y yo le aseguro, yo quiero creer que Barrabás se arrepintió, hermano, que sí es cierta esa tradición, y que Barrabás se arrepintió, como deberíamos de ser todos nosotros, hermano. ¿Estás viviendo tu vida cristiana de tal manera que valga la pena el sacrificio del Hijo de Dios? Por eso estamos reunidos aquí, porque entendemos lo que hizo el Hijo de Dios por nosotros, hermano. Debe valer la pena la vida, debe valer la pena la vida. Usted debe aprender a luchar contra el pecado, usted debe aprender a ser mejor persona, hermano. Si está trabado el día de hoy por algún pecado, si está trabado por algún vicio, hermano, usted debe de aprender a que debe luchar contra ese vicio, a que debe luchar contra ese pecado, para que la vida del Hijo de Dios valga la pena, el sacrificio que hizo Cristo. Porque si no, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando en esta vida cristiana? Entonces deberemos de estar viviendo de manera que valga la pena el sacrificio, que seamos mejores personas, que seamos mejores padres, que seamos mejores hijos de Dios, que seamos mejores servidores, que seamos mejores dadores, que seamos mejores todo lo que podamos hacer aquí. Por último, hay muchos más que intervinieron en la crucifixión de Cristo. De menos vamos a ver otros tres rápidamente. Lucas 23, del 32 al 33. Y esto nos habla ya directamente como discípulos de Cristo, hermano. Lucas 23, del 32 al 33 dice: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Mira, antes de hablar de los malhechores, quiero hablar de dos discípulos, hermano, que uno sí estaba ahí con Cristo y el otro lo abandonó, hermano. Marcos 10, 35 al 39. Marcos 10, 35 al 39 dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué quieren que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no saben lo que pedís. ¿Pueden beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús dijo: a la verdad, el vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Fíjense, hermano, estos son los hijos de Zebedeo. Ellos le preguntaron si podían tener un lugar de honor a la derecha y a la izquierda junto a Jesús en su reino. Y ahora en la cruz del Calvario, ¿quién está junto de Jesús, hermano? Están dos malhechores. Están dos malhechores. Estos puestos de honor los ocuparon dos malhechores. Como Jesús le explicó a sus dos discípulos hambrientos de poder, una persona que quiere estar cerca de Jesús, hermano, debe estar dispuesta a sufrir y a morir, porque el camino al reino no es la cruz. Muchos queremos disfrutar de los primeros puestos, hermano. Muchos queremos disfrutar de los servicios en el nombre de Cristo, hermano, pero sin pagar el precio que debemos de pagar por causa de Cristo. Ayer el Señor nos recordó un poquito de esto. No estamos dispuestos a sufrir la cruz, hermano. Pero la premisa del Hijo del Hombre dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Estas palabras, servir y dar,
Les decía yo ayer que son las palabras que más se repiten en la palabra de Dios. Quiere decir que si pudiéramos definir el cristianismo en dos palabras, sería dar y servir. Sin embargo, son pocos los que deciden dar y servir. Normalmente venimos a recibir, no sé si se da cuenta, pero el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida. Muchos no saben aún qué significa caminar con Cristo, pero Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme, ¿no? Lucas 9:23 dice, así exactamente, por si lo quiere anotar, ¿no? Negarse a sí mismo, hermano, no se trata de vivir con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, hermano. No se trata de vivir en dos aguas, hermano. ¿Qué tiene que ver eso de la cruz, hermano? ¿Qué tiene que ver eso de la cruz, hermano? Mire, sabe que yo he visto muchas veces, hermano, me han dicho muchas veces, muchos se han acercado conmigo, no nada más aquí, en muchos lugares, en otras iglesias, con muchos deseos de servir a Dios, con muchos deseos inclusive de ayudar a los pastores, algunos dicen vehementemente, ¿no? En algún momento, es que estoy convencido que Dios me ha mandado para ayudarte, ¿no? Gloria a Dios, ¿no? Sí, otros hablan, pero cuando se trata de servir, hermano, ya no están. Yo digo, ¿y dónde están? Pues ya no están. ¿Sabe que no se trata de eso, hermano? Porque no, pues en un acto vehemente podemos decir no sé cuántas cosas, hermano. Pero cuando empezamos a ver lo que cuesta servir a Dios, hermano, entonces, un poco estamos dispuestos a subirnos a la cruz. Poco estamos dispuestos a pagar el precio. Pero Cristo sigue diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con la cruz? Bueno, pues se trata de morir a uno mismo cada día, hermano. ¿Qué es morir a uno mismo? Bueno, pues ¿a qué? Podríamos contestarlo. A los deleites, a los disfrutes, a las distracciones, cada día, hermano. Cada semana, a uno mismo, hermano, a tus metas, a tus sueños, ¿no? A las aspiraciones, a los reconocimientos, a la carne, ¿no? Uno tiene que morir, hermano. El cristianismo se trata de morir a uno mismo, hermano. Y si uno no muere, no puede servir al Señor. Si uno no se sube voluntariamente a esa cruz, hermano, mire, gracias a Dios que no tenemos que clavarlo, ¿no? Literalmente, porque menos lo haríamos. Pero sí podemos crucificar.